contactos como este. Bienvenido al mundo, ¿no es verdad? Bienvenido también, Oscar, siempre, ¿no? Bienvenido, sí. Antes que nada, vamos a pasar los teléfonos de contacto, ¿te parece? Bien. Por las preguntas que... Es el 092-883-094-098-655-913. La página web https://rawvideostv.com/contactos. El correo es contactosmundiales@gmail.com. Todavía lo sigo admirando, padrecito, de eso juntos, ¿no es verdad? Carlos, ¿podrás responder la pregunta del programa anterior sobre si están vivos los astronautas de Challenger? Verdad que es muy bueno comenzar con el compromiso que asumimos en el programa anterior de responder la pregunta de si estarían vivos los astronautas del Challenger. Bueno, según los guías de misión, postulan que la NASA arregló todo para que el Challenger explote en 1986, y que los que se suponía que iban a ser sus tripulantes no estaban adentro. Y supuestamente siguen vivos, aunque ocupando otros cargos, retirados de la NASA. Y hay imágenes que pretenden demostrar esto. Los antecedentes de esta teoría la encontramos en el libro El Challenger revelado, relato de una fuente interna de cómo la administración de Reagan causó la más grande tragedia de la era espacial de la NASA. En palabras de Koch, la NASA encubrió la razón de por qué el Challenger explotó. Este estaba predestinado a explotar, debido a que tenía una serie de fallas técnicas que hacían imposible el éxito de esta misión. Y es forzado un montaje, lanzando un transportador vacío y dejando que estalle en el aire, para librarse de las presiones de la administración Reagan. La NASA había sido encargada de enviar satélites militares al espacio, y había quedado en realizar 2 lanzamientos mensuales, pero a duras penas lograba hacer uno cada 3 a 6 meses. Finalmente, tras la explosión del Challenger, la imagen del presidente Reagan cayó al suelo. Para añadir más misterio al asunto, también se dice que la transmisión del despegue del Challenger no fue tan en vivo como se hizo creer al mundo, sino que habría habido un desfase de no menos de 5 minutos. Ahora vamos a las fotografías de los astronautas, que supuestamente seguirían vivos en Estados Unidos. naves destruyendo también meteoritos que podrían... En el caso del astronauta negro, su nombre era Robert McNair. La foto puesta a su derecha solo tiene el mismo apellido, pero diferente nombre. Se trataría en realidad de su hermano Carl McNair. ¿O será el mismo? ¿Ustedes qué opinan? El que tenemos aquí es ni más ni menos que es el comandante Richard Dick Scobee, que tenía el mando más importante dentro de la misión del Challenger. Atención amigos míos, vamos a hacer el comparativo de inmediato con un señor que solo le sacaron la palabra Dick y solo se llama Richard Scobee. Ahora aquí tenemos algo curioso. Y supongamos que no tiene nada que ver con Richard Dick Scobee. Y que no solo se parecen impresionantemente, y que además tiene su mismo nombre. ¿Y en qué creen que trabaja o se gana la vida? Como director ejecutivo de una empresa de cohetes. Y en su currículum del director ejecutivo también se menciona el haber trabajado en la NASA. Sin especificar en qué. Qué casual. De aquellos que son simplemente, no está evolucionado diferente, pero nadie se cree mejor que nadie en la marca del universo, sino que esa evolución definida en conciencia lo que le hace es que cada uno funcione hacia el bien común de cada especie, ¿no es verdad? Que es la forma de preservar los ciclos evolutivos del universo. Bueno, hoy como hay mucho para hablar hoy vamos a ir marcando la temática. Bueno, a ver, creo que hay otra pregunta más allá. A ver. ¿Qué pasó con los astronautas, Carlitos? ¿Y dónde están? Yo no puedo decir dónde están, no lo sé. Bien, lo que sé es que una vez más, en Calidad. el contacto, a ver chicos, contacto masivo con la humanidad, en la cual tenemos que asumir
que la humanidad no está preparada para un cambio Las dos mujeres que viajaba en el Challenger es Carol McAuliffe. Ok, vámonos a la comparación. Hay una señora llamada Carol McAuliffe, que hasta el día de hoy está viva. Atención, ella se dedica a algo que no tiene nada que ver, que es la abogacía de la Universidad de Siracusa en Estados Unidos, y tiene el mismo nombre, y no tiene registros de haber trabajado en la NASA. Sin embargo, saben a qué se dedica, y cuál es su especialidad. A los derechos de la divulgación de las exploraciones aeroespaciales, es decir, a viajes fuera de la Tierra en naves espaciales. En el caso de Carol McAuliffe, la astronauta del Challenger se llamaba en realidad Carol Krista McAuliffe, mientras que la profesora de leyes se llama Sharon A. McAuliffe. Y solo cambia el segundo nombre. Pero qué casualidad, ¿ustedes qué opinan? como señor Kuhn, como ese, cuando dijeron ante los estudios hechos por ese grupo que creó Juan Pablo II, el Vaticano, La astronauta se llama Judith Resnick, y era conocida como la profesora del Challenger. Ella era la mujer y la encargada de hacer todos los cálculos en la misión del Challenger. Ok, mucha atención, vamos con el análisis. Tenemos al lado a una mujer que se llama Judith Resnick. Y también tiene el mismo nombre y apariencia. Y es profesora de Derecho de la Universidad de Yale. Y al parecer a todos les regalaron un título de abogacía, y por si fuera poco, ella también tiene un currículum en el que trabajo en la NASA, pero no especifica en qué se desempeñó dentro de la NASA. ¿Ustedes creen que sea otra casualidad? se crea militarmente esas desatenciones, también que fueran insertados para generar una actitud de conciencia diferente? Entonces podría ser viable que se hacía. Ahora nos vamos con el piloto del Challenger, él es Michael J. Smith. Ok, vámonos nuevamente con el análisis. En el año 2015 apareció un señor, que tenía el mismo nombre idéntico. Y un parecido extraordinario, como la forma de los ojos. La curva de la nariz con esa pequeña hendidura en su extremo. El mismo peinado, la misma dentadura y hasta la misma sonrisa. Para mí en verdad es como si estuviera viendo a la misma persona. Bueno, este señor se gana la vida como profesor de ingeniería en la Universidad de Wisconsin. Además, su currículum de este profesor indicaría que también trabajó en la NASA, y de la misma manera que los anteriores, sin especificar en qué se desempeñó en la NASA. No puede ser tanta casualidad de nuevo. Y luego mostrar al mundo la explosión, los seres del cosmos. Quede claro, la verdad, detienen el tiempo. ¿Cómo lo alargan? Último, en el caso del astronauta oriental. Qué bueno, a mí me gusta y espero que sea, Oscar, interactivo, ¿no verdad? Esa dinámica de preguntas que serían como interrogantes. Lo que saben que yo nunca voy a decir lo que no sé. Tampoco implica que porque yo afirme que lo sé, quien está escuchando crea que es así. No, debe discernir y analizar. Por eso siento que empezar el programa con esta dinámica a mí me gusta mucho, que haya interacción, como me gusta con los grupos, ¿no verdad? Que cada uno reflexione por sí mismo, porque el fin del proceso de contacto no es crear un nuevo dogma o manipulación psicológica emocional, es que las personas se den cuenta que tienen las herramientas para cambiarse a sí mismos. Y esa masa crítica no puede nacer con individuos que solo se le siga haciendo lo mismo de una manera diferente, que es monopolizándolos psicológicamente, ¿no verdad? Obligándolos a creer ahora en una pseudo religión extraterrestre. No existe. La única religión que existirá un día es el amor. Y el amor, tenemos que erradicar esa metáfora idílica que son distracciones. No puede existir amor si no hay respeto. Por lo tanto, si les parece, ahora vamos a ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a volver con un material llamado la coherencia armónica y luego hablaremos.
Hola, Hola, hola. está. Voy. Bueno, Oscar, qué contundente estos materiales en que darían por establecido la posibilidad de que el universo mismo hubiera permitido como no la fuerza del grupo de poder, que ciertos individuos volvieran a ese plano, ¿no? Ujú. Sí. Sin duda hay un manejo, ¿no? De parte de los hermanos mayores, manejo del tiempo, ¿no? Importante en cuanto al tema de la respuesta sobre dónde estarían, si estarían vivos, si fueron rescatados los astronautas. Y eso. Bien. Este material, lo que diría Oscar, es la posibilidad desde una percepción o visión que se haría este material, que es como una vía para que nosotros podamos expandirnos, ¿no es verdad? De que teníamos una información ya hace muchos años en que estos seres habrían sido rescatados, ¿no es verdad? Con eso nosotros ya comenzamos también, una vez más, a responder esa pregunta inicial, primero marcado en este material como guía. No establecemos que sea así. Aún en la visión que nosotros damos, podría ser. Nosotros tenemos la información en la experiencia de contacto como corroborada, es decir, de que esos seres estarían en un satélite del universo local como preparándose para en un posible contacto masivo de los seres del cosmos con la humanidad, ser un testigo fehaciente de que siempre aquí hay un grupo colectivo como positivo que está custodiando la experiencia humana, que aún limitada de su evolución, no en su esencia, ¿verdad? Entonces, afirmamos que estos seres podrían haber sido devueltos, y si hubieran sido devueltos al mismo espacio de donde salieron, al mismo lugar de trabajo, sería ya con una actitud mental diferente, para hacer reflexionar a las jerarquías y los roles jerárquicos, llamemos NASA, o que son aquellos que digitan estas experiencias de llevar muchas veces, de crear armas militares en lugar de experimentales con la experiencia de la vida en el cosmos, ¿no? Para reeducarlos ¿en qué? En el respeto a la vida. ¿Mm? Sí, también una manera de ir introduciendo esa liberación de información, ¿no? Que sea paso a paso, porque el golpe sería muy grande si el contacto se diera así en este momento. Digo, no estamos preparados. No se está preparado. No se está preparado porque cambiarían muchas cosas. Entonces también esa sería una forma de llevar adelante esa transformación, ¿verdad? Lenta y paulatinamente. Exacto. Por lo tanto, hay desde el año 1974, sabíamos que la cuarta luna Júpiter, conocida como Ganímedes o Morle en nosotros, en la que hoy inclusive la NASA establece cúpulas como a la cual nosotros sabíamos que existen, o tanto afirmamos que en 3 de las 4 como lunas de Júpiter hay vida, como ha establecido como de que esos seres podrían estar interactuando en la preservación, en este juego de intereses de la vida que ellos también se están enriqueciendo. Por lo tanto, la respuesta es que nunca estuvimos solos y que mucho más que estos seres del Challenger están volviendo y ya siendo parte de la gran transición planetaria, ese gran cambio que estamos viviendo en la que la gran mayoría lo ve como piensa, negativamente. Sí. Bueno, y ahora, ¿qué te parece? Vamos a ir vamos a iniciar la temática de este programa. ¿Qué es? La temática va a ser el poder de la intención, los estudios científicos cuánticos, los científicos sobre
que el poder de la intención, la palabra, podría crear una reprogramación en nuestro ADN por intención, por el cuidado sagrado de la palabra, en que puede ella misma, el poder de la intención y la palabra, alterar inclusive los elementos. Pero vamos a iniciarlo desde un lugar diferente para que reflexionemos todos juntos con ese material definido, la coherencia cardíaca. La inteligencia intuitiva del corazón, un camino hacia la coherencia personal, social y global. Muchas personas saben qué se siente al estar en un estado de armonía y fluir, donde cuerpo y mente trabajan juntos y hay una conexión genuina con los demás. Es fácil disfrutar de esta experiencia sinérgica, aunque a menudo suele ocurrir por casualidad y no por nuestra intención o deseo. ¿No sería excelente poder producir esta sensación cuando lo deseemos en nuestra comunicación diaria, proyectos y desafíos? Estas son las características cuando estamos en estado de coherencia, donde el corazón y la mente trabajan sinérgicamente como dos sistemas que se convierten en uno solo. Se puede aprender a activar y mantener la sinergia corazón-cerebro y prevenir que el estrés produzca hábitos que afectan a nuestra claridad mental y capacidad de discernimiento. Cuando hacemos esto, responder creativamente a desafíos personales, sociales y globales es más fácil. Brindamos mayor intuición y fluidez. Durante los últimos 20 años, el Instituto HeartMath ha creado técnicas para inducir la coherencia, que son intencionalmente sencillas y basadas en investigaciones científicas. Nuestra misión es simplificar el proceso de conectar nuestra intuición con la fuente de sabiduría original para descubrir quiénes somos realmente. Recientes investigaciones sugieren que nuestro corazón energético y espiritual es un punto de acceso a nuestra tecnología interior. La inteligencia intuitiva del corazón puede mejorar nuestra comunicación, decisiones y elecciones a un nivel más elevado de efectividad. Un descubrimiento interesante de nuestra investigación es que cuando las personas tienen sentimientos genuinos de agradecimiento y compasión, se incrementa la coherencia de su corazón. Usamos el término energético para referirnos a sistemas que no podemos ver ni tocar. Por ejemplo, nuestros pensamientos, emociones e intuiciones. Los sentimientos del cerebro y el corazón son fuentes energéticas. Debajo de nuestros pensamientos y emociones son controlados primariamente nuestros sistemas biológicos. Tienen una poderosa influencia en nuestra conducta, elecciones y resultados. El corazón energético intuitivo es lo que desde siempre hemos llamado la voz interior. Desde nuestra perspectiva, el corazón energético transmite una corriente de información intuitiva a la mente y al cerebro, de la que normalmente solo usamos un porcentaje muy pequeño, porque las decisiones de nuestro ego anulan las indicaciones de la intuición. El acceso a nuestro corazón intuitivo varía en cada persona, y todos lo tenemos. Mientras aprendemos a desacelerar nuestra mente y sintonizarla con los sentimientos sinceros, nuestra conexión intuitiva natural puede ocurrir. La intuición es como oro energético. Las intuiciones nos facilitan un mejor entendimiento de nosotros, de otros, de los problemas de la vida, más que el conocimiento que hemos acumulado. Por el estado de coherencia despierta tanto interés. Por este estado, más y más personas aseguran tener un mayor acceso a su guía intuitiva del corazón, dándose cuenta de que esta, y con un poco de práctica, es más fácil acceder a ella de lo que se piensa. Las investigaciones realizadas en nuestros laboratorios confirman que cuando alguien está en estado de coherencia cardíaca, su corazón irradia un campo de energía electromagnética más coherente, que beneficia a otras personas, animales y medio ambiente. Una cantidad creciente de evidencias científicas sugieren que cuando una colaboración grupal coherente se produce un incremento de armonía, efectividad y el potencial para éxitos más grandes. Parece que no solamente los miembros del grupo están en sintonía, sino que además se comunican en un nivel energético sutil nunca visto. Nuestra coherencia personal beneficia a nuestras familias, compañeros de trabajo, amigos, semejantes, etc., simplemente por nuestra presencia. Por nuestra investigación sabemos que la coherencia cardíaca no es un estado pasivo, se transmite, influencia y apoya a los demás de una forma beneficiosa.
Evidencia científica demuestra que existe un sentimiento global que conecta a todos los seres vivientes en la conciencia. Muchos científicos creen que una retroalimentación entre todos los seres humanos y los sistemas energéticos de la Tierra. Estamos trabajando junto contra otras iniciativas para dar a conocer la efectividad de la conciencia colectiva y la cooperación. Hay un número creciente de organizaciones con herramientas y técnicas que facilitan nuestra conexión y colaboración con otros. Esto favorece el desarrollo de una apertura colectiva del corazón, lo que significa un gran paso para incrementar la coherencia social y global. A esto le llamamos vivir desde el corazón. A través de su iniciativa de coherencia global, ha instalado estratégicamente 14 sensores alrededor del mundo para medir la resonancia magnética de la Tierra. Esta red global ayudará a estudiar científicamente la interconexión de los campos magnéticos de la Tierra y las emociones y conductas humanas colectivas. La ciencia ha demostrado que los campos magnéticos de la Tierra afectan a las personas profundamente y nuestra intención es estudiar cómo los humanos como colectivo afectamos al campo magnético de la Tierra. La energía de cada individuo contribuye al campo magnético global y los pensamientos, emociones e intenciones de cada persona afectan al campo. El primer paso para incrementar la coherencia del campo magnético global es que cada individuo tome responsabilidad de su propia energía. Podemos hacer esto haciéndonos más conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones con los que alimentamos el campo cada día. Nuestra hipótesis es que si suficientes individuos incrementan la coherencia de su corazón, nos llevará a incrementar la coherencia social. Y cuando una gran masa de culturas y naciones estén más alineadas y en armonía, esto nos llevará a un incremento de la coherencia global y una paz sostenible. El Dr. Children, fundador de HeartMath, lo explica así. Cuanto más practique la humanidad de vivir desde el corazón, estaremos más preparados para pasar a un nuevo nivel de conciencia. Llevando a la práctica la intuición del corazón, alcanzaremos el sentido común basado en la inteligencia práctica. Bueno, para reflexionar, ¿no? Muchísimo, la verdad que sí. El tema de la coherencia y cuando te dicen que pasa desde el corazón, digo, hay estudios científicos que lo comprueban, ¿no? Digo, no es... A ver, ¿sabes que en las palabras está el secreto? La gran mayoría habla y no sabe lo que habla. Coherencia. Corresponder a esa herencia que hay en nuestro corazón. Nosotros hemos modificado nuestro accionar por patrones de sistemas de necesidad. Es decir, la coherencia es volver a sentir. Tú no eres tus emociones, tú eres lo que sientes. La gran mayoría, por un sistema de educación de generaciones, modificó su sentir y su logro no es el bienestar. Su logro siempre, su logro es el bienestar, no estar bien. De hecho, que lo hacemos prácticamente inconsciente, ¿no? Pero cuando queremos saber si una persona, cómo está, lo que le preguntamos es, ¿cómo te sentís? Claro. Y, estos estudios el tema es que hay estudios científicos, psiquiátricos, psicológico, a todos los niveles, en el que hablan de que es así, como lo que se define es el poder de la intención. Entonces dice, una vez más, nosotros hablamos de la intención, intenta, la palabra intención es intenta en la acción. Intenta en la acción, ¿qué? Lo que sientes. Es cuando hablamos de conciencia. Viene el político y te habla de conciencia política. Viene el religioso de conciencia. Y nosotros podríamos hablar de conciencia extraterrestre, algo desviado. Es vivir con ciencia, con conocimiento. Solo el que conoce lo que le pasa, la magnitud de lo que le pasa, puede corregirlo. Entonces, el poder de la intención es ser bien intencionado, es intentar accionar desde una manera diferente, ¿no verdad?
Primero reconocer que somos parte de una sociedad que está en un momento determinado cíclico, ¿no es verdad? Y que toda la acción de cada intención está manifestada, no nos damos cuenta que en virtud del error está manifestando y se va a manifestar en aconteceres universales. Entonces nosotros concebimos que el universo es fuera del planeta. No, no. Existe un universo interior en nosotros. Existe un universo en cada reino. Existe un universo en cada plano de este universo planetario. Entonces todo tiene sus consecuencias. Y todo lo que sentimos va a tener una consecuencia en nuestro entorno, ¿verdad? Ahí Todo. está. Ya en virtud del error, dice, cuando la persona ha alcanzado un estado de un nivel vibratorio de conciencia superior, dice, ¿no, verdad? Cualquier cosa que intente y que sienta que puede ocurrir, la va a hacer ocurrir. Esa es ¿La la verdad? Esa es la magia. Dice, o como dicen el primer principio hermético que dejó Hermes Trismegisto en la antigua Grecia, conocido como el 3 veces grande, o quien decía ser la reencarnación de Thor del Atlante, aquel que dejó a la humanidad y a las escuelas secretas las tablas esmeraldas. Decía, el primer principio universal es el principio de la ley del mentalismo, que el todo es mente, que todo es mente, que tú eres mente, que tú puedes crear lo que crees y sientes que puedes crear. Por ignorancia creamos lo que nuestras emociones, y las emociones reciben la causa de nuestro pensamiento, no de nuestra creatividad. Es con nuestra creatividad que creamos la intención. ¿No es verdad? Dice, si tú quieres una vida diferente, créala todos los días. Levántate, imagínala todos los días. Pero luego esfuérzate, porque la gran mayoría utiliza ese mecanismo primario de imaginar todos los días la vida que quiere, pero se queda en casa. No, no es así. O salimos y hacemos todo lo contrario. Claro, entonces dice, bueno, otro detalle, confundimos la intención con el capricho, somos como niños. Si no se nos da lo que queremos, nos molestamos. ¿Es verdad? Sí, verdad. Solo se necesita creer en lo que sientes. La gran mayoría no cree en lo que siente, si le teme a amar. Claro. Es que está primero eso, creer para poder crear. Claro. Si no creemos realmente lo que estamos haciendo, difícilmente lo puedas crear. ¿Sabe lo que radica el campo de reflexión de la intención? Es la atención de qué me distrae de mí, desapegarme de lo que me distrae de mí. Si yo no me distraigo, si yo no me salgo de lo que me distrae, otro detalle, la verdadera intención te desvincula del resultado. El resultado es un hecho y de consecuencias naturales. El tema es que a veces queremos plantar una semilla y que nazca cuando queremos, no respetando las leyes de que todo va a ser a su tiempo o como a veces afirmo en mi modesta experiencia, ¿no es verdad? Es que cada fruta madura a su tiempo, ¿no es verdad? Ahora, antes de ir al corte, había algo que dejamos de escuchar a los descendientes de los pueblos indígenas. ¿Qué era? Ellos eran uno con el espíritu planetario. Hay un libro escrito por una doctora hace 2 décadas, Morgan, como Freeman. ¿Quién era? ¿Quién escribió aquel libro como en Australia, ¿no es verdad? Las voces del desierto. Ella, una doctora en Harvard que estaba en Australia, al cumplir sus 50 años fue activada, se le presentó un indígena como australiano, en el cual, imagínense, son como parias, la gente los subestima. Y le recordó que así a la edad de 50 años, en su cumpleaños,
ella iba a cumplir un precepto y ella dice, yo no me acuerdo. Y él en un instante se hizo recordar ese pacto. ¿Qué le enseñó? Que la vida te provee lo que necesitas, que la gran mayoría se lo quita, porque no sabe que se lo merece. Entonces, pero no debemos creer que es lo que merecemos, solo trabajar porque ello se cree y erradicar de nuestra mente y corazón toda expectativa en situaciones y personas. El universo necesita que nos desapeguemos del logro, del resultado, que toda intención coincida con algo mientras nos vamos al corte, que coincida con el respeto a la belleza de la vida primero que pasa por nosotros. ¿Nos vamos al corte? Esta exposición en el metro proviene de Japón. Es de Masaru Emoto. El señor Emoto empezó a interesarse muchísimo por la estructura molecular del agua y por lo que la afecta. El agua es el más receptivo de los 4 elementos. El señor Emoto pensó que quizá reaccionaría a sucesos no físicos. Así que empezó una serie de investigaciones, aplicó estímulos mentales y fotografió el agua con un microscopio de campo oscuro. Para una muestra de agua, pusimos 0,5 centímetros cúbicos de agua en 50 placas de Petri. Después cogimos esas 50 placas de Petri y las congelamos a 25 grados bajo cero durante 3 horas. Cogimos esas muestras congeladas, las colocamos en una nevera a una temperatura de 5 grados bajo cero, en la que había un microscopio con una cámara, y fotografiamos cada una de las 50 gotas de agua. Primero hicimos fotografías del agua en la que no habíamos introducido ninguna información. Luego cogimos el agua con información y realizamos el proceso que acabo de describir. Cogimos las primeras y las segundas fotografías y comparamos las diferencias. Cuando habíamos proyectado la sensación de amor y gracias en el agua, los cristales eran preciosos. En momentos así, creo que el agua está en paz. La primera es una fotografía de agua de la presa de Fujiwara. Esta fotografía es de la misma agua después de que un monje budista zen la bendijera. En la siguiente serie de fotografías, el señor Emoto imprimió palabras, las pegó con cinta adhesiva en botellas de agua destilada y las dejó así una noche. Esta primera fotografía es una imagen de agua destilada pura, es solo la esencia. Las fotografías siguientes, como pueden ver, son distintas. Este es el chi, la fuerza vital del amor. Y aquí tenemos gracias. Aquí ven dónde lo pegó a la botella. Si saben japonés ya se han dado cuenta. El señor Emoto considera que el pensamiento o la intención son el alma mater de todo esto. Se desconoce la ciencia de cómo el pensamiento afecta en realidad a las moléculas. Solo la conocen las moléculas del agua, claro. Y resulta fascinante si se tiene en cuenta que el 90% de nuestro cuerpo es agua. Da que pensar, ¿verdad?
Si el pensamiento le hace eso al agua, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Querido Oscar, a veces, yo siempre digo que a veces los materiales al que hemos accedido nos hacen simplemente reflexionar, ¿no? ¿Sabes qué? Algo que conmueve, ¿no? ¿Qué es el daño que puede hacerse un ser humano a sí mismo? Si se puede alterar la molécula del agua con la intención. Nosotros no tenemos agua, tenemos líquidos, ácidos que son la sangre, la composición del ADN. Imagínense cuando estamos molestos, lastimados, pensamos mal, doloridos, el daño que podemos hacernos, el daño que se hace a un ser humano. Y yo siempre digo que cuando no se sabe estar en paz, se inventa conflictos. Sí, sí. De hecho, digo, la palabra, como veíamos en el estudio de Masaru Emoto, la palabra construye pero destruye. Claro. El tema es la intención. Sí, mira, Oscar, como opción terapéutica o estudios psicológicos establecen que un individuo, el daño es mucho más profundo que se le diga una palabra soez, dura, degradante, a que le peguen. Exacto, sí. ¿Por qué? Porque le queda grabado en su interior. Imagínate tú a alguien que lo tratan como tonto. Es un daño duradero. Porque en este mundo las personas ingenuas son tratadas como tontos. Y lo hacen los supuestos vivos, que siempre se ríen de alguien, que demuestran solo una absoluta ignorancia. Y la peor de las ignorancias, ¿sabes cuál es? Es el miedo a cambiar. La gran mayoría prefiere seguir siendo así, aunque es infeliz. Sí. Y la gran mayoría de los seres humanos que yo conozco son infelices. ¿Qué es? Y dormidos porque tienen el plato de comida, porque tienen la casa, pero la gran mayoría no es feliz ni en su casa. Entonces, mira esto. Si será así el poder de la intención, ¿no? Lo que hemos hablado acá que es conmovedor. Los estudios científicos rusos demuestran que el ADN puede ser reprogramado con el uso de palabras, mantras y frecuencias determinadas. ¿Qué implica? Que no lo vas a hacer con cualquier sonido, sino con el adecuado. La vibración ¿Y correcta. cómo llegan ellos? Yo que tengo buena memoria como informante, en el 2004 sale al mundo ese estudio científico. ¿Pero por qué sale? Hoy está más modificado, pero perdió como la esencia. ¿Sabes por qué sale? Porque ellos empiezan a estudiar sonidos del por qué los grandes maestros antiguos proponían el uso de la respiración. Se dan cuenta que es una carga de ionización, del prana. Y luego por qué usaban palabras específicas. Y en especial estudiaban a un gran maestro hindú llamado George Adum, que escribió un libro sublime. Era El poder del verbo. Claro, eso es que cuando lo escribe un maestro. Lo otro es, los científicos de avanzada rusos dijeron, bueno, vamos a ver qué significa. Y se dan cuenta que esas palabras que usaban, del cual a veces nos reímos, el om, el aum, o otros más, del cual la gente se ríe, como podían, a ver, el mantra aum modifica nuestro ADN, no lo sabemos. Entonces ellos se dan cuenta. Si el tema que no es, voy a hacer claro, no, es mira esto. Es hacer simple, mira. No es jugar, es un entrenamiento de muchos años. ¿No es verdad? Entonces,
Pero mira lo que llegaron ellos, y creo que es muy bueno hablar esto. Dice, solo el 10% de nuestro ADN está siendo usado para la construcción de proteínas. Este es un conjunto de ADN, que es el interés para los investigadores occidentales ortodoxos de la vieja escuela, pero actualmente estaba siendo examinado y clasificado en 9 hipótesis. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los científicos hasta hace una década, miren qué soberbia, consideraba que el 90% del ADN era chatarra o basura. Ahora, una obra genética única, que es el ser humano, va a tener, chicos, miren cuánta soberbia. El 90% del ADN no va a servir para nada. Y como que alguien generó un ser con un vehículo único, perfecto, y el 90% no servía para nada. Cuánta soberbia, ¿no? Entonces los científicos rusos dicen, no. Empezaron a buscar y prepararon especialistas en biofísica y biología. Y se dieron cuenta que el 97% de nuestro ADN tiene un propósito mucho más elevado. La investigación bióloga Jorge Gaber y sus colegas científicos implicaban en la investigación que exponían directamente, ahora entendían que ese ADN que no era observado era el que proponía, ¿viene qué? El despertar de la clarividencia, ver al ser lumínico que hay en el otro, la intuición que despierta, adivinen dónde. Lo que los científicos dicen que el corazón siempre se robó el poder de la intención. No, es el... ¿Te acuerdas qué es? Nuestro chakra. No. Cardíaco. Es, chico, lo más lindo. ¿Sabes por qué me río? Porque me olvidé. Es la glándula, el timo. Cuando estoy enchufado en otra cosa, claro, es la glándula del timo, la más importante que tiene un ser humano. De ahí nace la intuición, la percepción. Hasta la década del 60, los doctores y científicos. Está acá, está a esta altura ante una pregunta. Está acá. ¿Y saben cómo se activa? Miren, las manos así. Golpes, 3 golpes, muy suave. Esa glándula es la más importante que tiene el ser humano. Dicen que el corazón se lleva todos los méritos. No, es la glándula del timo, en la que ellos descubrieron que ahí estaban los secretos al despertar de la clarividencia, la intuición, los actos espontáneos y remotos de autosanación, que el individuo genera su propia reacción y defensa. Las técnicas de afirmación, en la que el individuo llega a la convicción por conectar consigo mismo, que él puede expandir su luz y su aura alrededor de las personas con sola su intención. Que el ser humano es un ser cuántico, solo debe volver a creer que puede crear. Y si él crea y siente todo lo que siente lo va a crear. Dice que eso lo despertaron los grandes maestros espirituales. Y que el hombre, escuchen esto, que el hombre puede alterar el propio clima y que la masa crítica puede orientarlos hacia los cambios de armonía, ya que eso que sucede afuera es consecuencia, escuchen esto, de lo que el ser humano genera en su campo magnético con los materiales que vimos. Entonces, ¿se acuerdan que en otro programa yo les comentaba que un solo ser humano con su cambio cambia la energía de un planeta? Es algo loco. Imagínense 100 que se cambian a sí mismos. Pero no es el fin de ser bárbaro, es de estar más en paz y en armonía. Porque un individuo en paz y en armonía se desapega hasta aquello que lo aflige. Dice, han sido evidenciados este nuevo tipo de estudio de la medicina, el cual el ADN puede ser influenciado y reprogramado por ese uso de palabras y sonidos. ¿No es verdad? Voy a marcar, antes de ir a un material muy bello,
6 puntos que establecen principales los científicos para reprogramar a los sonidos la intención, porque una cosa más, no puede tomar forma en uno algo que no tenga una intención. Por eso cuando nosotros preguntamos a los seres del cosmos, ¿las prácticas que nos orientan hacen evolucionar al ser humano? No. Entonces, como uno dice, ¿y por qué la orientan? Lo que orienta a un ser humano al resultado de la práctica es la intención con que la haga. Nunca va a haber un resultado en la vida de algo que yo no tengo una intención. ¿Cómo va a tomar forma algo que yo no sé por qué hago? Bueno, la gran mayoría de la vida de las personas hacen las cosas desesperadas. Esto, 10 cosas a la vez. Y yo siempre afirmo, ningún tirador caza 10 pájaros con un tiro. Haz de a uno las cosas y bien. Pocas y bien. Cada cosa te llevará a la otra. No aspires a tanto. Que todo sabe lo que vos necesitas. Entonces miren los investigadores en cómo enmarcaban los 6 puntos. Primero, unieron 2 ramas científicas aparentemente distanciadas. La lingüística, que establece la palabra, y la genética, en una sola empresa. La unión para explorar aquello que era del ADN considerado obsoleto y basura, el 90%. Es un acto de arrogancia tan grande que la ciencia creyera que un ser humano que está compuesto de un 100% de información en los 90 no sirva. Segundo, sus resultados y hallazgos concluyeron en que nuestro ADN no solo es responsable de la construcción y reconstrucción de nuestro cuerpo, sino también sirve para el almacenamiento de datos y comunicación. ¿Dónde está? Nosotros heredamos la información, escuchen esto, nosotros muchas veces estamos viviendo la vida de nuestros padres, nuestros abuelos y no lo sabemos, lo heredamos en nuestra sangre. ¿Entienden? Y acá están aquellas cosas que muchas veces no entendemos. Una vez más, heredamos la información de padres, abuelos y eso. Y casi hasta que nosotros adoptamos nuestra propia decisión de qué vida queremos. A eso agreguémosle el sistema de educación social, familiar, sopa brava, ¿no? En la que vos tenés que hacer esto. Si no haces esto, sos malo en la familia, y si quebrás la regla, sos la famosa oveja negra. Y el rol más importante es la oveja negra, la que viene a decirnos, aquel que se revela en la familia, aquel que es negado por la familia. ¿Mira por qué? Porque somos aquellas personas que nos revelamos algo que se llama hipocresía y que también estuvo en nuestra familia. Haz esto, haz lo que te digo, pero no lo que hago. ¿Sí o no? Sí. Entonces, dice, los neurolingüistas rusos descubrieron con el uso de los sonidos que el código genético, especialmente aparentemente inútil, sigue la misma regla que todo lo que hablamos. Escuchen esto. Todo lo que hablamos nosotros nos afecta a nosotros, afecta a nuestro entorno familiar, social, trabajo. Y la gran mayoría tiene múltiples personalidades. Acciona consigo mismo de una manera, acciona con la familia de otra manera, acciona en el trabajo de otra manera. Voy a ser más bruto. Acciona con el amante de otra manera, con el esposo o la esposa de otra manera. De acuerdo al ámbito, que es una forma de no mentirnos. Yo creo que es una oportunidad que nos da la vida de aceptarnos como somos para cambiarnos.
Vamos a reiterar los teléfonos de contacto, que serían el 092-883-094, 098-655-913. Bueno, como seguíamos con esta temática de la intención, también habíamos visto ese gran científico Masaru Emoto, japonés, que estudió los programas del agua, o el mayor agente de intención de los elementos de este mundo, que puede ser modificado con la intención del hombre, ¿no? Puede modificar el hombre. Él demostró al mundo con el estudio de la molécula del agua en ríos contaminados, arroyos contaminados de Japón, en que el hombre podía modificarlas, como y en base a sus experimentos, que son muy conocidos en el mundo, llevando grupos de oración, grupos de meditación, modificaba espontáneamente la molécula del agua de ríos contaminados, chicos, a llevarlos a reprogramar su molécula, ¿no es verdad? Entonces, por eso en estos materiales que hemos visto, es que yo siempre digo que tenemos que ir siempre sintetizando los programas, ¿no es verdad?, para volver a alguna vuelta. Volvemos al poder de la palabra agregado a la intención, que es la fuerza de lo profundo de nuestro corazón, que nos requiere de esa base esencial espiritual unida a la ciencia. No puede haber, en la biblioteca de Alejandría se aprendía de todo. No había religión, era todo. Se aprendía astronomía, se aprendía ciencia, se aprendía religión. ¿Por qué? Porque nos empezaron a fragmentar para dividirnos, ¿la verdad? Por eso los árabes quemaron siempre las más grandes bibliotecas de toda Europa, ¿no? Bueno, voy a esto acá. Los científicos rusos encontraron que los alcalinos, que son nuestro ADN, ¿no es verdad?, siguen una gramática regular y tienen reglas fijas al igual que nuestro lenguaje. Así, el idioma humano no aparecieron por coincidencia, sino como un reflejo de nuestro ADN. Escuchen esto. Necesitamos aprender a hablar una gramática para reprogramarnos inconscientemente. ¿Por qué? Porque la palabra es el agente de la intención de ¿qué? De nuestra mente y corazón en virtud de un error. ¿No es verdad? Entonces dice, exploraron el comportamiento vibratorio del ADN, descubriendo que los cromosomas vivos funcionan como computadoras. Mira esto. Solitónicos, holográficas, usando la radiación láser endógena del ADN, es decir, que se las arreglaron para modular un patrón de frecuencia determinada en un rayo láser que era afectar la frecuencia del ADN y la información genética. Entonces dice, ¿cómo ellos proponen hacerlo? ¿Cómo lo hacían los grandes? Escuchen esto, no maestros espirituales. No hay mayor maestro espiritual que los descendientes de los pueblos indígenas. Que le quede claro. No hay mayor ser espiritual que aquel que es uno con la naturaleza, degradado por la conciencia material del mundo industrial, que nunca respetó a los pueblos indígenas. Porque ellos tienen el lenguaje en la danza, la comunión. No cantan por cantar. Ellos sí, en su danza, se entrelazaban con los estados superiores. ¿No es verdad? Bueno, dice, la forma de hacerlo es orando, cantando, usando la palabra en oraciones, y que esa palabra nos endulce, nos alegre, nos devuelva la alegría, porque yo no voy a cantar. Hubo etapas en que yo era medio adolescente, porque lo fui, en que las canciones, me acuerdo de los boleros, te deprimían y la gente lo bailaba. Bailaba por estar apretaditos y juntos, vamos a ser claros. Bueno, entonces dice,
Encontrar la vibración, la palabra, el mantra, la entonación, que en el lenguaje defina lo que sentimos y creamos. Ahora le vamos a dejar ese video con una canción de alabanza indígena. Uru Shanti Narawam, Uru Sari Waru, Sabirantu Narawama, Ichi Shanti Nauru, Uru Shanti Narawam, Uru Sari Sabirantu Narawama Ichi Shanti Nauru Uru Shanti Narawam Uru Sari Waru Sabirantu. Qué dulce es escuchar una voz delicada, suave, en especial de mujer, como quiero creer que a veces nos cantó nuestra mamá cuando teníamos un dolor, cuando nos abrazaban, ¿no es verdad? De hecho, digo, hay pueblos que, no recuerdo exactamente cuál, que cuando la madre está embarazada le canta una canción determinada a su bebé, se lo canta durante todo el embarazo. Luego se lo cantan cuando se juntan todos y se lo cantan cuando nace. Y después cuando tiene algún acto, alguna alegría, se lo vuelven a cantar. Pero si tiene un error, o supuesto error de vida, ¿qué hacen? Se lo vuelven a cantar. De esa manera le recuerdan quién es. De los pueblos ancestrales. Lo que hemos tenido el honor de convivir en selvas, con pueblos mayas, y yo he sido preparado. La meseta de Paucartambo, los quechua, los aymará, en el lago Titicaca. A ver, lo digo en primera persona. Hemos sido tan soberbios. Yo voy a decir, antes de ir a una pregunta, siempre recuerdo, y lo conté acá, en mi segundo viaje al Manú Amazónico como ese, cuando los indígenas Machiguenga, al único que tuvieron, no, el tercer viaje, en el año 98, al único del grupo que invitaban, ya me conocían, los pocos dialectos que uno podía entender. Cuando solo a mí me invitan a desnudarme y a meterme en el agua, a nadie más del grupo, y créanlo, yo ahí me di cuenta, supuestamente un ser tan liberal, los prejuicios que tenía. Solo me dijeron, que se sacara la ropa a las mujeres. Los niños con 1 año y un poquito más, prendidos de su papá, se tiran al agua con un gozo y felicidad. Y yo me di cuenta cuántas cosas tenía y tengo que recuperar. ¿No es verdad? ¿Cuántas cosas hay que recuperar todavía? Antes de ir preparándonos a dejar un programa más, también están planteadas algunas preguntas, ¿no? Bien, tenemos una pregunta que plantea Raúl de Positos con respecto al estudio del doctor Emoto. Nos pregunta, ¿qué nos harán los pensamientos a nosotros? Bien. Cada uno, si sabe cómo piensa, sabe cómo siente y lo que le pasa en su interior. Una reflexión. Si yo estoy tenso, ¿cómo estoy? Miren, así. Si estoy tenso, tengo un problema en la temática, ¿no es verdad? Primero, no duermo. Pero ¿cuál es la información? La información me la estoy dando yo y no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque me la está dando mi mente y mis emociones le dan vida. ¿No es verdad? Entonces, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué harán en nosotros? Nuestra forma de pensar. A ver si les ha pasado. Nunca les pasó, a mí me pasó, que sin querer uno lastimó a alguien y en un momento se sintió mal cuando dijo una palabra inadecuada. Y yo siento que mientras nos pase eso,
hay algo nuestro que todavía está vivo, está bien, que no dice, ¿qué estás haciendo? El tema es que a veces parece que nos damos cuenta, pero no nos disculpamos. Es como si alguien siempre necesitamos ganar o perder. Ya no es verdad que estamos en una era en que ya no necesitamos ganarle a nadie, porque empezamos a respetarlo. La única forma de respetarse uno es que sea honesto con uno. Coherente. Coherencia cardíaca. Coherencia cardíaca. Volvemos a lo que sí. Al inicio. Al inicio del programa, ¿verdad? ¿Había otra pregunta? Tenemos una pregunta por vía de WhatsApp de Karina, que nos está viendo en Piriápolis. Muchas gracias. Los extraterrestres, si hay en la Tierra, ¿dónde se encuentran y cómo se diferencian? Va. Bueno, es una pregunta la vamos a seguir. Comenzamos ahora esa pregunta y el próximo programa vamos a hablar de los vestigios ancestrales de los extraterrestres, cómo se presentan inclusive en los gobiernos del mundo. La pregunta que yo le voy a hacer una pregunta que es una primera básica respuesta a esa persona que tuvo la amabilidad de preguntar. Miren cuál es. Porque vamos a continuarla en el próximo programa. La pregunta es, que yo le hago, ¿quién es terrestre? La pregunta que le hago a Karina. ¿Quiénes son los terrestres? Y con eso vamos a empezar el próximo programa. ¿Qué les parece? Bueno, nos estamos preparando para comenzar un nuevo programa, porque no puede comenzar uno si no terminamos, ¿la verdad? ¿Y cuál sería su reflexión? Yo tengo una reflexión muy simple, muy sencilla en el decir, pero creo que es tremendamente profunda para reflexionar. Viniendo usted, no dudo. Y es la siguiente. Yo lo único que le pido a la gente es que no sean prisioneros en su libertad. Y que hay una sola cosa que responde a todas tus preguntas, incluso sin preguntarlas. ¿Sabes cuál es? Lo que nos dejó el Divino Maestro, el amor. A ver, fue un mantra. Por eso tengo tanto que aprender de ti, no lo dudo, ¿no? Mira esto. La gente que dice, hacer la iglesia, amén. No, el mantra fue amén. Amén. No fue amén, fue amén. Es un mantra. Pero yo les dejo a eso bello que hiciste tú, uno que no ha sido entendido. Que los maestros de la mayor escuela más antigua de este mundo, en el entorno de Puno, entre el lago Titicaca, de la Abadía de los 7 Rayos, me dijeron hace mucho tiempo, y que fue corroborada por otros. Solo repitan, mi voluntad es más fuerte que mi materia. Solo eso. El tema es que cuando uno dice eso, dice, ¿y para qué sirve? Repítelo siempre. Cuando te gane el miedo, cuando te gane la necesidad, cuando te gane la soledad, mi voluntad es más fuerte que mi materia. Solo repítelo. Y vas a ver que algún día tu voluntad, que es el poder de tu mente, sabrá escuchar tu corazón. Y antes de irnos, me da pena no terminar con lo que dijiste porque es hermoso. Mira esto. Dice, imagina que tu voluntad, que tu intención puede curar a los que no están bien. Estés donde estén y desde donde estés tú. Escucha esto. Imagina que tu intención puede llevar alegría, risa, un poco de caricia a los que sufren. Imagina que puedes vivir desde el éxito, que es tu conciencia, y enseñarlo allá a aquellos que se le enseñó, escucha esto, a ser fracasados. Escucha lo que dije, que se le enseñó a ser fracasados. Imagina que puedes fortalecer a donde llegues a aquellos que hoy se sienten débiles, temerosos ante los enormes cambios que los están arrasando. Imagina que puedes llevar un poco de esperanza, no importa si es en un programa de televisión, donde sea, y que nunca te vendas al vivir precio de necesidad por 3 pesos. Jamás. Aunque otros crean que somos tontos porque hacemos esto.
Sí. ¿Por qué hacemos esto, no es verdad? Dice, porque hay mucha soledad en este mundo. Imagina que hay dentro de ti una semilla que sabrá guiarte a lo que tú no sabías, que sabes y puedes hacer. Y por último, imagina que tú puedes pensar bien de alguien y estarás pensando bien de ti y recibirás las consecuencias de pensar bien de alguien como bien en ti. Bueno, y para ir concluyendo, le decimos que Dios los bendiga y les dejamos este último video, que es una práctica de los sonidos de las vocales, como este. Antes de irnos, usted va a dar los teléfonos, ¿no? Pero a ver, los sonidos de las vocales en el plano físico alteran la frecuencia vibratoria. La I en la cabeza eleva la sangre y la frecuencia vibratoria. La A en nuestro corazón, las arterias las corrige. La E, garganta, nariz y faringe. La O, tono, el asiento de la vida. La U, los pulmones. También ha sido estudiado de los beneficios. Por lo tanto, no teman hacer el ridículo haciendo las prácticas. ¿Por qué? Porque aquellos que dicen que hacen el ridículo nunca la van a hacer y no están aprovechando las herramientas que hoy han sido corroboradas, ¿no es verdad? Bueno, ahora nos despedimos. Vamos a pasar los teléfonos de contacto: 092-883-094, 098-655-913. Bueno, vamos a agradecer una vez más a las personas que se comunican con nosotros, a Mario, en serio, de corazón, porque cuando yo les digo, yo he hecho muchos programas, radio y televisión, pero yo siento que hacer esto, el que me hace bien es a mí, porque es la única forma de ser útil. No me pregunto cuándo soy útil, yo no me pregunto, yo hago siempre lo mismo y ojalá pueda aprender a hacer mejor, a hacerlo mejor, ¿no? Y cada vez tener el honor de estar con gente que amo, que no temo decirlo y que me engrandece a mí, porque yo siempre digo que cuando tú estás al lado de alguien, buena gente, capaz, tú también te engrandeces, ¿no? Gracias, igualmente, maestro. Bueno, les dejamos este material.
Raw Videos TV, tu canal por internet, te permitirá que la magia de la imaginación e ideas las veas plasmadas todos los días. Miguel Furriol 952 Pando, teléfono 099 621 472.